En Ecuador, la situación sigue siendo de una inseguridad absoluta. Al magnicidio ocurrido días atrás, le siguieron otros hechos que en definitiva ponen en vilo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Latinoamérica. El abismo de violencia política no da tregua en el país. Pedro Briones, un político cercano al expresidente Rafael Correa, fue asesinado y es el segundo crimen político en solamente 5 días. Ecuador sangra, la situación, el escenario es muy sensible en ese país. Saludamos a esta hora a Rosalía Arteaga, expresidenta de Ecuador, pero además es periodista, escritora, activista social, y a ella la vamos a consultar para tratar de entender en profundidad lo que está ocurriendo en Ecuador. Rosalía, buenas tardes para nosotros. Bienvenida, gracias por su tiempo. Buenas tardes también, un saludo muy cordial a todos ustedes. Bueno, lo decíamos, Rosalía, en la introducción, un escenario muy sensible el que transita Ecuador por estas horas. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Con mucha preocupación. Ecuador ha sido tradicionalmente un país de paz. Nos considerábamos una isla de paz hace algunos años y de pronto despertamos a una situación de violencia inusual e inusitada. Lo que está viviendo el Ecuador es dramático. Hace que la gente a veces se quede paralizada sin saber cómo actuar. La violencia que ha llegado al extremo de sacrificar vidas de personas que contienden en una justa electoral, pero también una autoridad como fue el alcalde de Manta, a quien tuve la satisfacción de conocer, igual que a Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia que fue asesinado brutalmente. Realmente nos conmociona, nos tiene consternadas, esa es la palabra. Y claro, también pendientes de lo que va a suceder el próximo domingo, el 20 de agosto, en las elecciones de primera vuelta, que podrán clarificar un poco el derrotero por el que va el país. El país. Sabemos que son elecciones excepcionales, puesto que se acortó el periodo del presidente Guillermo Lasso y a quien le toque gobernar será por un periodo aproximadamente de 1 año y medio. Pero en 1 año y medio se pueden sentar las bases tal vez de trabajar por la seguridad y preocuparse por la política social, que creo que es lo que a este gobierno le ha faltado. Venimos desde aquí siguiendo de cerca todo lo que ocurre en Ecuador. Sin embargo, pareciera difícil de identificar quiénes, por qué razón están detrás de estos atentados, si tiene que ver con el narco, si tiene que ver con la violencia por sí misma, si tiene que ver con grupos mafiosos enquistados en el poder. ¿Cuál es su visión, su mirada sobre esto? Yo creo, y esto es una visión personal, que todo lo que está ocurriendo en el Ecuador tiene que ver con el narcotráfico. Y hay algunos antecedentes muy graves que tienen que ver con cómo se ha manejado el Estado. En Ecuador, a raíz del año 2008, cuando se aprueba la nueva constitución, se habla por primera vez de la ciudadanía universal. Y se decía, y durante algún tiempo rigió aquello de que para entrar al Ecuador ningún ciudadano de ningún país del mundo necesita visa. Y esto es complejo porque hablamos de temas de soberanía. El gobernante de esa época, el señor Correa, decía que el Ecuador era un país amistoso, que abría sus brazos al mundo y que íbamos a mejorar en temas de turismo, y realmente eso no ocurrió, pero se sabe que a partir de esa época se empiezan a asentar en el Ecuador algunas células de carteles de narcotráfico, el de Sinaloa, Nueva Generación y otros, ¿no? Algunos de Colombia, otros de México, pero se habla también de carteles albaneses y también de algún país africano. Esto sumado al hecho de que Ecuador anteriormente había firmado un acuerdo con los Estados Unidos para tener una base en la ciudad de Manta, en la costa ecuatoriana, daba una cierta seguridad a las costas ecuatorianas, pero en el gobierno de Correa se sacó la base de Manta y se dijo que no queríamos tener tratos con ningún imperio, pero la verdad es que lo que tenemos tratos es con el imperio de las drogas, porque se menudearon los espacios por los cuales la frontera marítima ecuatoriana podía ser permeada, sobre todo para la salida de narcóticos. Y hay otros temas que tienen que ver con aceptar, por ejemplo, el que las personas pueden llevar dosis, unas mínimas dosis de droga, y esto hizo que el microtráfico aumentara de una forma vertiginosa en el país.
sumado a haberle quitado atribuciones de tránsito a la Policía Nacional, no haberse preocupado por dotación a Fuerzas Armadas, la no existencia de radares, etcétera. Todo aquello viene a conformar, unido a situación económica, porque también hay que reconocer que hemos tenido crisis económicas a lo largo de los tiempos. Sin embargo, todas estas cosas que estoy mencionando hacen ver que el Ecuador quedó como un país inerme, ¿no? Como sin posibilidades de actuar. Si a ello le sumamos el tema de la justicia, de que en los últimos años, en los últimos tiempos se ha visto a jueces de regiones alejadas de la capital de pronto sacar a presos, aceptar habeas corpus de delincuentes contumaces, el poco control o casi ningún control de las cárceles que durante estos últimos años se ha tenido, el que no tengamos una buena ley de extinción de dominio que permita que se ataque a las fortunas de los narcotraficantes. Muchos de ellos aparentemente dan órdenes de cometer crímenes desde las cárceles. Hemos tenido masacres carcelarias. Entonces, todo ello configura una situación muy compleja en el país que nos tiene realmente muy preocupados. Bueno, y en el caso de los crímenes políticos, referentes, candidatos que han sido asesinados, ¿cuál es la línea que se investiga? ¿Tiene que ver con candidatos que significan una amenaza para los grupos narco? ¿Tienen que ver con advertencias por parte de esos grupos? ¿Por qué se están cobrando vidas de referentes políticos que en una contienda electoral tiene, además de la tragedia humana, mucha carga simbólica? Así es. Bien, yo no estoy en el gobierno, como ustedes saben, no estoy participando activamente en política. Soy una ciudadana que está mirando las cosas que ocurren. Por supuesto, escribo para varios medios de comunicación y de vez en cuando pues expongo también a través de los medios mi parecer político. Es como decía, muy lamentable todo esto que se viene dando. En el caso tanto del alcalde de Manta como el recientemente fallecido Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, o el candidato del partido de Rafael Correa, pues yo creo que la justicia va a tener que actuar primero a nivel de investigación. La fiscalía se menciona, yo no sé si esto es cierto, que en el caso de Fernando Villavicencio las 6 personas que han sido capturadas son de nacionalidad colombiana. Habrá que seguir el hilo de estas capturas hasta ver a dónde nos lleva. Porque yo lo decía en un artículo que está publicándose en esta semana, un artículo que le he llamado Crimen y Castigo. Pues bueno, cometido un crimen, tiene que venir el castigo y tiene que venir todas las investigaciones, porque la impunidad es uno de los grandes estímulos para que se sigan cometiendo más crímenes. Cuando se sabe que no hay sanciones, que los delincuentes están impunes, que los autores intelectuales, los cómplices, los encubridores están gozando de impunidad, pues es un aliciente para seguir cometiendo más crímenes. Así es que la pelota, como quien diría, si hablamos de una cancha, está en manos de la fiscalía en este momento e inmediatamente en manos de los jueces. Y habrá que ver qué ocurre y, por supuesto, todo atado a que estamos en pleno proceso electoral configura una situación tremendamente conflictiva para mi país, que no es solo el Ecuador, lo sabemos, porque desafortunadamente el crimen organizado parecería que avanza a marchas forzadas sobre América Latina. Ya no es solamente Colombia, ya no es solamente México o Perú o Brasil, son Chile, Argentina, Ecuador, todos los países latinoamericanos parecen acosados por estos temas del narcotráfico. Y si es que el narcotráfico se une a la política, la combinación es ciertamente explosiva y letal para los países. Claro. Rosalía, ¿va en contramano de las elecciones del domingo? Usted está citando el clima que hay allí de inseguridad. ¿Pueden realizarse realmente en condiciones que uno espera, no solamente de seguridad, sino las presiones que tendrán los candidatos? Bueno, aspiramos que sí. Entendemos que la Policía Nacional, el Ministerio del Interior está dando todas las seguridades posibles a los candidatos. Yo creo que la gente tiene ganas de salir a votar. Yo indudablemente saldré a votar y por supuesto estamos tratando de desarrollar actividades
de la manera más normal posible. Yo actualmente dirijo una fundación dedicada a temas de educación. Estamos organizando para la próxima semana un evento muy grande de premiación de maestros y de feria de educación, y continuamos adelante, porque yo creo que en medio de la adversidad realmente se prueban los caracteres, y sin ser temerarios tenemos que seguir trabajando y, por supuesto, participando en un proceso cívico en la mayor expresión de democracia, como es el participar en un proceso electoral. Bien, bueno, y sabemos que la narrativa electoral se ha situado mucho en la cuestión que tiene que ver con la seguridad, las políticas de seguridad, porque el escenario lo está pidiendo necesariamente. Así es, buena parte en políticas de seguridad, pero yo creo que también debemos escuchar a los candidatos que nos hablen de otros temas, por supuesto, de cómo van a manejar la economía, pero en mi caso yo aspiro a escuchar mucho más sobre educación, sobre salud, sobre lucha contra desnutrición infantil, sobre generación de empleo. Yo creo que son temas que, a la par que los de seguridad, nos interesan a todos los ecuatorianos. Rosalía, le agradecemos tanto su tiempo y su mirada respecto de estos hechos que nos conmueven a todos. Gracias de nuevo, que tenga buenas tardes. Ha sido muy amable. Gracias y a las órdenes. Buenas Adiós. tardes.